Clase número 1 y 2. Los números reales. Objetivos. Primero, identificar los números irracionales y sus propiedades y operar con ellos en problemas geométricos. Segundo objetivo, aproximar números irracionales. Tercer objetivo, identificar los números reales. Comenzaremos presentando los números irracionales. Los números irracionales los vamos a simbolizar con la letra Q con un asterisco. Son aquellos números decimales infinitos que no presentan periodo, es decir, son números que no se pueden expresar como fracción. Ejemplos de números irracionales serían la raíz de 2, pi, que es un irracional famoso. Los números reales. Si nosotros unimos los racionales con los irracionales, obtendremos el conjunto de los números reales. Vale decir, los reales son la unión de los racionales con los irracionales. Una nota importante, fíjense bien que no hay elementos en común entre los racionales y los irracionales. Por eso decimos que al no tener elementos en común, su intersección es vacío. Lo empezaremos diciendo que el conjunto Q intersectado con el conjunto Q' es el conjunto vacío, para indicar que no tienen elementos en común. Importante recordar que toda raíz cuyo índice sea, en este caso n es el índice impar, el resultado siempre pertenecerá a los números reales. En cambio, si el número índice n es un número par, la raíz será un número real siempre que m, o sea, la cantidad que está bajo el radical, sea positiva o 0. Un ejemplo, la raíz cuadrada de menos 16 sería un número que no es real, puesto que no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 16. Por lo tanto, ese número diremos que no pertenece a los números reales. Tampoco pertenecen a los números reales expresiones como 0 elevado a 0, 0 dividido en 0, 3 dividido en 0, etc. En la operatoria con números reales debemos tener siempre presente que al operar dos números racionales, siempre obtendremos otro racional. Un ejemplo, si operamos con adición el racional 0,25 con el racional 1 medio, obtendremos el racional 3/4. Vale decir, sumé dos racionales y obtuve un racional. En cambio, al operar números irracionales, no siempre se obtiene un irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, que es irracional, multiplicada por la raíz cuadrada de 3, dará como resultado raíz de 9, que es 3. 3, como sabemos, pertenece a los naturales, a los enteros y a los racionales. La raíz de 2, lo mismo, al cuadrado daría raíz de 2 por raíz de 2, daría raíz de 4, que es 2. Y 2 es un número racional. Al operar un racional con un irracional, se obtiene siempre un número irracional. Por ejemplo, si queremos multiplicar un racional 3 con el irracional 2, obtendremos el irracional 3 raíz de 2. Resumiendo, en este cuadro podemos observar, tenemos los números naturales, 1, 2, 3, etc. Los enteros, que son los positivos más los negativos y el 0. Los racionales, que están formados por los naturales, los enteros, y las fracciones y los decimales, etc. Los irracionales son los números que no tienen raíz exacta, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pi, etc. Y sus símbolos están relacionados con n para los números naturales, q para los racionales, q' los irracionales y r para los números reales. Resumiendo, entonces los números naturales son del 1 adelante, los enteros positivos más el 0 y los negativos son los enteros. Los racionales, que son los números que se pueden escribir en la forma a partido por b. Ejemplos aparecen ahí abajo.
el -2, el 0, el 4 son números racionales. Irracionales son los números que no se pueden escribir en la forma a partido por b y su expresión decimal es infinita y no periódica. La unión de los racionales con los irracionales nos da como resultado el conjunto de los números reales. Vamos ahora a algunos ejercicios que vamos a realizar para ver si te ha quedado clara la materia. De lo contrario, revisa de nuevo las fichas anteriores o consulta el texto que tiene que ver con la materia. Vamos a dar un tiempo, tómate un tiempo para que tú puedas resolver la primera pregunta. Y si no tienes muy clara la respuesta, pues puedes pasar a la lámina siguiente, a la diapositiva, que te va a mostrar la respuesta correcta. En este caso, la respuesta es A, ya que 0,275757, como puedes ver, presenta período. Y un decimal que presenta período, que en este caso sería un decimal semiperiódico, por lo tanto pertenece a los racionales. Los decimales finitos, infinito periódicos e infinitos semiperiódicos son racionales. En cambio, hay decimales que no presentan periodo y esos son los números irracionales. Por lo tanto, Q en la segunda afirmación es falsa, ya que no presenta periodo. Tercero, sí es racional, pero es falso. La pregunta decía, pertenece a los irracionales. Falso. Como ustedes ven, pertenece a los racionales, ya que presenta periodo. En la segunda pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Tómate el tiempo y revisa tus apuntes. Si ya tienes la respuesta, entonces puedes pasar a la lámina siguiente y ver cuál es verdadera. La única verdadera era la alternativa A, que dice 1 más raíz de 2 es un número irracional. Efectivamente es así. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes números es irracional? Te tomas el tiempo y vas a ver la respuesta. La respuesta correcta era la D. Efectivamente, 3pi partido de 4 es el único irracional que aparecía en las alternativas. Cuarta pregunta. Indica cuál es falsa. Nótese, es falsa. ¿Cuál es falsa? ¿Ya? Revisa bien, con cuidado. Y vamos a ver. La respuesta correcta era la alternativa B, ya que irracional por natural da racional. Falso, puesto que racional por irracional da como resultado un irracional. Las demás son verdaderas. Quinta pregunta. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 centímetros. ¿Cuál es su perímetro y a qué conjunto pertenece ese perímetro? La respuesta correcta es la D. Si usamos el teorema de Pitágoras, podremos calcular el valor que nos falta. Y luego, teniendo los tres valores de los lados, podemos sumar 6 más 8, 10, más 8 y más 10 nos da 24. 24 es un número natural, es un número entero y es racional. Por lo tanto, la respuesta correcta era la alternativa D. Muy bien, queridas alumnas, espero que hayan recibido, les quede un poquito más claro lo de los conjuntos numéricos para continuar la próxima clase con las aproximaciones de los números irracionales. Para eso les voy a pedir que tengan una calculadora a mano para ir haciendo la siguiente clase. Me despido y que lo pasen bien.